Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Muy buenas amigos de Game Changer, ¿qué tal están? ¿Qué tal estás, Albert? Me acompaña aquí Albert Quera, su servidor Alexis Guanches, para hablar esta vez de un partido muy interesante de este fin de semana, de ese Tottenham-Manchester City, entre Thomas Frank y Pep Guardiola, en un partido que sí, en efecto, tiene bastantes matices interesantes que analizar, en un primer tiempo que fue muy del Manchester City y un segundo tiempo que fue un partido totalmente distinto, donde finalmente el Tottenham rasca ese empate de un City también que va de más a menos y donde podemos pues ir a los porqués del partido, un poco lo que buscó cada uno de los entrenadores, las intervenciones tácticas que tuvo cada uno también y qué mejor que hablarlo con Albert. ¿Qué tal estás? Un placer, Alexis, estar aquí contigo para comentar, bueno, lo que dio de sí este partido, ¿no? Que, como bien dices, yo creo que los primeros 45 fueron del City de Pep, pero en la segunda parte el Tottenham de Thomas Frank dio un paso adelante. También es cierto que con algunos que otros ajustes que ahora comentaremos a nivel táctico, ¿no? Con la posición de los extremos, a nivel también estructural, y eso le permitió también ser más protagonista en los segundos 45 y poder empatar el partido. Sí, en efecto, pues mira, vamos a pasar directamente a mirar un poco todo, pues podemos partir del 11, que es lo primero que tenemos por acá. Y sí, a ver, el primer tiempo el Tottenham pues sale con una línea de tres, con Archie Gray como carrilero derecho, con Paliña, Guti y Dragusin en la saga, Udogie por izquierda en el carril también. Que bueno, sí, pues se puede decir un 5-2-3, un 5-3-2, también con Xavi Simons alternando su posición entre más alto y más bajo, y arriba pues con Colomwani y Solanke, y el City por su parte, pues a lo que puede llamarse un 4-2-2-2, pues un 4-1-3-2, dependiendo de los momentos, pero que entiendo que la idea de Pep Guardiola era sobrecargar dentro. De hecho, sí, ahora lo miraremos en capturas, pero sí que al final era recuperar dentro y atacar por ahí dentro también con sobrecargas, con un Cherki muy interiorizado y con un Semenyo también, que si bien era quien hacía la amplitud en muchos momentos, acababa profundizando mucho de esa carrera fuera adentro. Bueno, en clave City sobre todo, que fueron los primeros 45 minutos de dominio que tuvo. Yo creo que esta imagen se puede ver, no lo que comentaremos ahora. Yo creo que juntó mucho jugador por dentro, esos 4 jugadores por dentro, siempre a distintas alturas, mezclando alturas para encontrar siempre superioridades por dentro, evidentemente numéricas, porque tenía más jugadores en el centro del campo, en carril central, que el Tottenham. Y para mí también una de las claves ante la línea de 3 centrales, evidentemente con 2 carrileros, también fue la posición de Semenyo y Haaland, ¿no? Que pocas veces estaban sobre el central del medio, sino que se ubicaban más entre central y carrilero, ¿no? Para atacar ese intervalo, para provocar ese salto, y si saltaba, ¿no?, ese central del medio, el de la línea defensiva, poder atacar ese espacio generado con 2 jugadores, con Semenyo y Haaland, que evidentemente a campo abierto pueden ser diferenciales. Yo creo que Alexis, los primeros 45 se juega lo que quiso el City, ¿no? O sea, al final es un equipo que a día de hoy, que ya lo dijo Guardiola en una rueda de prensa hace no mucho, ¿no? Que no tiene ese perfil extremo disponible ahora, ¿no? Para abrir el campo, para regatear, sino que tiene otro perfil de jugador, que tiene que buscar control, que tiene que buscar el pase, que tiene que tener muchas cosas controladas. Yo creo que en la primera parte lo hizo. En la segunda parte, cuando el Tottenham ya cambió, cuando ya justo a nivel táctico se empezó a desnaturalizar, ¿no? Y luego lo veremos. Y cuando este City con este perfil de jugadores se empieza a desnaturalizar, es cuando el City va perdiendo pistonadas, cuando el City va perdiendo nivel, y ahí el Tottenham lo consiguió dominar. Sí, que al final pues le falta un poco lo que fue ese Grealish tan importante de Pep Guardiola, un futbolista de eso que haga la amplitud, que retenga mucho balón, que atraiga muchísimo desde la banda y desde la profundidad. Pero sí, en este caso, pues eso, al final es un equipo que goza igualmente de múltiples perfiles. Esta vez, por ejemplo, con Nico O'Reilly más siendo como una de las figuras de dentro, aunque ha jugado muchísimo más de lateral con Pep, y pues era eso también, una manera en la que le hizo muchísimo daño era con esas
carreras de Semenyo y Haaland, partiendo de fuera hacia adentro, por así decirlo también, aunque siempre dentro de los 3 carriles centrales. Y sí, fue una de las maneras en las que más hizo daño el City. De hecho, luego, pues, y lo que también explica un poco cómo el partido se iguala más en ese segundo tiempo, es la intervención de Thomas Frank en el descanso, con el cambio de Cuti Romero que necesita hacer, y que al final lo modifica por un Pape Matar Sarr, que, a ver, aquí nos pone un 4-2-3-1, se puede hablar también de un 4-4-2, porque Sarr se queda un poquito más alejado por derecha, Simons mucho más alto por izquierda, pero con la intención de plantar un bloque más medio, que ya lo miraremos también en imágenes, pero intentando no saltar con tanta agresividad como sí que intentó igualar en el primer tiempo al City, sino en este caso buscar más eso, darle un poco más de pausa, darle un poco más de esperar al bloque del City, y fue un bloque medio que al City le costó mucho más penetrar, y ahí en el cambio creo que fue productivo para Thomas Frank. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLAB. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Sí, estando de acuerdo en esto a nivel defensivo, yo creo que el paso adelante que da, o el ajuste que hace Thomas Frank al descanso con su Tottenham, viene más también a nivel ofensivo, ¿no? Porque al final, en inicios y reinicios del Tottenham, en la primera parte vimos como la intención era de partir el bloque, ¿no? De jugar ese 1-4-2-4, casi igualando a hombre la última línea. Pues ahí el City lo dominaba, porque la intención de la presión alta del City, que insisto que ahora lo veremos en imágenes, era de tener siempre el +1, ¿no? Con Rodri, de si juegan directo, siempre no es un 4 contra 4, no sé qué, es un 5 contra 4, hundiendo al pivote, hundiendo a Rodri, y a partir de ahí, si me juegan directo, puedo tener más opciones de ganar. Ahí el City lo dominó a nivel defensivo en la primera parte, pero ya cuando el Tottenham en la segunda parte mete ya más a los dos extremos hacia adentro, no tan abiertos, ahí en el juego directo ya tiene más opciones de ganarlo el Tottenham, a nivel de caídas, a nivel de segundas jugadas, a nivel de acumular más jugador por dentro, por carriles interiores, ¿no? Por carril central. Ahí tiene el Tottenham más opciones de salida, y ahí es cuando el partido se empieza, ¿no? a premierizar, ¿no? Que se suele decir, más de descontrol, más de transiciones, más de juego directo de mayor calidad, y ahí es cuando el City sufre, porque el City no es un equipo preparado a día de hoy para correr, para transitar, para tener un partido ya no de 90, sino de 45 minutos de espacios y de correr. Lo hemos dicho antes, el City es un equipo que ahora necesita control, y cuando se sale el partido de este guión, el City sufre. Y el Tottenham en la segunda parte, Thomas Frank lo planteó muy bien. Sí, que de hecho en ese sentido, de eso va las siguientes capturas, pues vamos, en este caso de datos, pues al final el segundo tiempo se hizo pues un poco más, te comentaba fuera de cámaras, un poco más un correcalles en ese sentido, con muchas más llegadas por fuera, con el gol de Solanke que aparece allí en la gráfica del segundo tiempo, con el centro de Gallagher, el 2-2, o sea, un primer tiempo donde pasan menos cosas, el City está mucho más acertado y mucho más cómodo, y un segundo tiempo donde pues, se dinamita mucho más el partido, y ambos equipos, porque en el City también se ve, llegan muchísimo más por fuera, corren muchísimo más, y exactamente ahí es donde el City ya no está tan cómodo. Sí, y el City, yo creo que en la segunda parte, o sea, en la primera parte, como vemos en las dos imágenes que hemos visto, necesita tener lo que hemos dicho, que pasen pocas cosas, y evidentemente no es el mismo equipo de Guardiola al que estamos acostumbrados, ¿no? En la segunda parte, yo te diría que el City acelera ataques cuando no debe y frena ataques y pausa ataques cuando no debe. O sea, por lo tanto, hace todo al revés. O sea, no en ningún momento se encuentra, ¿no? En la segunda parte tiene muy pocas posesiones largas, a diferencia de las que sí tuvo en el primer tiempo,
y en la segunda parte lo vemos. Es que es todo carril exterior, todo llegada por fuera, todo centro lateral, y ahí el City, pues a día de hoy es un equipo que le cuesta imponerse en este sentido. Sí, pues mira, Albert, vamos a pasar directamente a las capturas, a ver un poco lo que pasó pues en ese primer tiempo y luego en el segundo y lo charlamos un poco. Pues Albert, por aquí tenemos ya distintas capturas de lo que fue el primer tiempo entre el City y el Tottenham, y podemos hablar un poco pues de lo que planteó Pep Guardiola, de lo que planteó Thomas Frank en un principio. En un primer tiempo, pues que ya hablábamos de ese posicionamiento de sus dos puntas, por así decirlo, con Semenyo partiendo más de fuera que Haaland, pero que al final sí, eran los dos futbolistas que atacaban la última línea, que atacaban la profundidad. Aquí se ven en los focos y cómo intentaba el City pues tener esa superioridad por dentro, con un Rodri un poco desde posiciones más profundas que los otros tres, y con Cherki más cerca de esa última línea también, en comparación a O'Reilly y Bernardo, pues siendo un poco ese último pasador y también con esa oportunidad de ser un futbolista que igual cogiera un poco de desborde, cogiera un poco de ese ataque a la profundidad por banda, pero bueno, siendo al final uno más de los de dentro, buscando eso, sobrecargar los carriles centrales, tener la superioridad a partir de allí, que fue lo que le permitió salir de la presión, que ahora también lo miraremos, y dominar el partido en ese primer tiempo. Sí, bueno, la clave, si te fijas, minuto uno. O sea, el plan estaba claro, ¿no? Desde el inicio, en clave Manchester City. La clave para mí fue que los cuatro de dentro nunca estaban, o pocas veces estaban, dos jugadores a la misma altura. Y eso complicaba mucho los saltos defensivos del Tottenham, ¿no? Hacía dudar sobre quién ir, sobre quién saltar, para tampoco generar espacios. O sea, si aquí te fijas, los cuatro de dentro están en Rodri siempre en la base de la jugada, pero los otros tres están en diagonal, y eso, claro, pues hace dudar ya no al Tottenham, sino a cualquier rival sobre quién ir y sobre quién saltar. Es mucho más difícil de defender. Después, en la siguiente altura, sí que Semenyo y Haaland estaban en una posición, bueno, en una ubicación para mí concretísima y acertadísima, que es en lo que decíamos antes, entre central y carrilero, ¿no? Esto que hacía o que podía hacer que el central del medio, de carril central de la línea de tres del Tottenham, pudiese en algún momento decidir o no si igualar por dentro, ¿no? Si ser uno más dentro, entonces ahí se abría un carril central para que Haaland y Semenyo, con ese movimiento circular desde fuera adentro, pudiesen atacar ese espacio que se podía generar. Por lo tanto, el City ya tenía un escenario en el que tenía una superioridad numérica y posicional, ¿no? Con ese 4 contra 2 o 4 contra 3 por carril central, que si el Tottenham decidía igualar, pues ya encontraba situaciones de 1 para 1 a campo abierto y con espacios con dos jugadores, Alexis, que teóricamente son superiores a los centrales, ¿no? Con espacios, porque son dos jugadores rápidos, potentes, físicamente imponentes, y ahí se podían bueno, salir ganadores de los duelos individuales. Por lo tanto, yo creo que el plan inicial de Guardiola era acertado, le salió bien, pero también hay que decir que los dos goles en la primera parte no llegan así, o sea, llegan a través de la presión alta. Sí, que precisamente pues ahora lo miraremos, pero sí que la presión alta fue un punto importantísimo en el partido, que de hecho también nace de esa mismísima superioridad por dentro del City y de esa intención también del Tottenham de igualar también siendo agresivo en campo contrario. Al final también lo miraremos ahora, pero que lo que cambia en el segundo tiempo también es que el Tottenham se planta más en un bloque medio en el que no tiene que tomar tantas decisiones en los saltos, y allí es donde hay menos espacios para el City, donde el partido se hace más, como comentamos, un partido con espacios para correr. En ese sentido, pues mira, justo lo que comentábamos, el Tottenham tratando de igualar la presión, con muchas veces ese carrilero acabando saltando una vez orientado el Tottenham, y el City pues tenía múltiples salidas, con Rodri en una posición profunda donde estaba muy bien posicionado, y con el juego directo con Haaland en este caso, o con Semenyo también, buscar en ese emparejamiento que tiene en la última línea su delantero seguro, por así decirlo, y a partir de allí activar el juego a espaldas, activar caras, activar progresiones gracias a ese salto de presión, que luego allí también el Tottenham pues le pilla incómodo, le pilla teniendo que correr para atrás, y al final es verdad que fue el equipo que peor se sintió saltando, cuando el City
saltando, sí que vio muchísimas ventajas y vio pues los goles, de hecho. Sí, no, al final lo que decimos, el City dominó muchas cosas en el primer tiempo. Ya no la superioridad que decimos que tuvo por dentro, porque aquí al final ya se ve, ¿no? Que era casi un 4 contra 2, ¿no? Con Rodri, Bernardo, Cherki, O'Reilly contra los dos pivotes del Tottenham. Sí que es cierto que ahí pues, el extremo contrario o carrilero contrario tiene la intención de cerrar más por dentro, pero aquí si te fijas ya no es que siempre encontrar esa ventaja, que lo que decíamos también, que el City encontró también los alejados para poner de cara a cercanos, ¿no? Haaland con movimiento, aquí se puede ver perfecto, ¿no? De voy, me voy, provengo, ¿no? Que aquí como tiene una trayectoria totalmente distinta al central del Tottenham, ahí también podía poner de cara. O sea, el Tottenham era agresivo, pero el City también estaba encontrando esta manera de salir en la primera parte desde carriles exteriores para encontrar a los alejados, a Haaland y Semenyo, que en la primera parte sí que estuvieron cómodos y fueron superiores a sus pares. Sí, es un poco lo que también pues eso hizo tan dominante al City, pues en ambos campos, como comentábamos, pues arriba la superioridad dentro y en las primeras líneas, pues eso, que al final era un equipo que sí lograba salir, más allá de que el Tottenham saltaba, y pues llegaba a muchas situaciones de este tipo, con el Tottenham replegando, acababa con situaciones de Semenyo Haaland en última línea, amenazando a ese carrilero, a ese central por un lado, acabando con el central que libraba, por así decirlo, dudando si saltaba o no, y pues generando también mucho caos en esa última línea. Es un poco lo que... Sí. Y en esta acción que estaba Semenyo, ¿no? En el 1 para 1 de la imagen anterior, es la misma acción ofensiva o transición, digámoslo así, en la que el City encuentra a Haaland para poner de cara cercanos. O sea, al final, lo que decíamos antes, el City en la primera parte sí que supo cuándo acelerar y cuándo pausar ataques, a diferencia de la segunda parte, que tiene más situaciones de transición en inferioridad, de que pausa situaciones favorables. Aquí el City en la primera parte, sintiéndose cómodo desde el primer momento, sí que supo cuándo acelerar. O sea, era momento de acelerar, de encontrar a Semenyo en 1 para 1. Un jugador Semenyo que ya sabemos que con espacios y con el 1 contra 1 ante su par puede marcar diferencias. De hecho, ya las ha marcado en otros partidos. Y estas situaciones son las que el City sí que supo encontrar y tenía que acelerar para atacar última línea, ¿no? Sí, es un poco, pues es una manera en la que encontré muchísimas opciones de gol, pero que igualmente lo que comentabas, al final la clave del gol está luego en la presión del City. El Tottenham, pues eso, intentaba atacar con un 4-2-4, que aquí está muy bien dibujado, o sea, sí, alzando a uno de los carrileros, elevando su posición y con dos hombres dentro, que al final el City es verdad que en ese sentido ajustaba muy bien la presión, emparejaba, era valiente, también estaba tranquilo a la hora de cubrir las zonas intermedias, las carriles entre líneas, porque también ahí estaba Rodri para barrer y se encontraba muy bien en ese sentido el City y luego pues también pues era una presión que a los duelos era mucho más agresiva que la del Tottenham y eso es también lo que hace que acabe obteniendo ese 0-1. Sí, yo creo que tenemos que diferenciar también los dos momentos del Tottenham, ¿no? En la primera parte, también durante todo el partido. En zona 1, aquí en los reinicios con portero desde parado, sí que tenían esa estructura de 1-4-2-4, ¿no? Para buscar partir el bloque, para ganar segundas jugadas, para jugar directo y tener pues, situaciones de 1 para 1 en la última línea. Y luego ya, pues si consiguen instalarse en zona 2-3, ya era el 3-2-5, ¿no? Que habíamos comentado, con la línea de 3, dándole más vuelo a uno de los laterales, pero aquí estaba claro. Y yo creo que al final el City aquí sí que lo supo defender bien, ¿no? Porque tenía situaciones, un contexto más favorable, con Rodri siempre como pivote, generando el +1 por si el Tottenham buscaba jugar directo, ¿no? En carril central para igualar, como vemos, ese triángulo de Rodri con los dos centrales, y fuera sí que tenía situaciones de 1 para 1, pero ahí el balón directo o el juego directo es más fácil de defender, ¿no? Porque la trayectoria del balón es más larga, porque ahí el balón puede ir más bombeado y ya te da más tiempo a reajustar mientras el balón vuela, pero el City ya no es que tuviese control en fase ofensiva en la primera parte, sino que a nivel defensivo, a nivel de presión alta, también estaba dominando las situaciones de juego, ya no únicamente en el juego directo, sino en esos primeros pases que el Tottenham
quizá buscaba dar en alguna situación, pues el City, ¿no? Orientaba bien la presión, con extremo lejano cerraba sobre pivote para dejar el lateral libre, ¿no? Que siempre se dice Alexis, ¿no? Que una buena presión es cuando el lateral del lado contrario queda totalmente liberado, ¿no? Porque se ha orientado bien, porque siempre ha dejado, pues ahí es mucho más difícil de llegar. El City ahí lo dominó. Entonces, el plan de partido de Guardiola desde un inicio iba saliendo bien. Sí, de hecho aquí, a ver, también se denota, o sea, la intención es dejar a un lateral libre, orientar al otro, y en ese sentido el City lo tenía muy claro, y luego pues sobra un hombre entre líneas para esas potenciales prolongaciones, para esas segundas jugadas que iba a buscar el Tottenham, y ahí el City pues estaba bastante cómodo. En ese sentido, pues mira, tenemos eso, una captura similar, donde exactamente sobra un pivote. Después de orientar la presión y forzar el golpeo, sobra un pivote que luego pues puede reajustar en las segundas jugadas, y luego que en los duelos individuales es verdad que en este tipo de situaciones el City también fue superior. Sí, aquí lo que decíamos, ¿no? Que intención de jugar directo del Tottenham, pues al final pivote y centrales contra dos puntas, 3 para 2, es evidente que a este nivel, ¿no? Que estamos hablando de un partido entre dos top 8, ¿no? De la Champions y un gran duelo de la Premier League, pues hay jugadores y hay delanteros que te pueden ganar y pueden salir ganadores de situaciones o de duelos en inferioridad. Pero si tú ahí ya tienes superioridad, pues tienes más opciones de ganar esas jugadas. Y ahí el City es lo que buscó. Y durante toda la primera parte lo supo ganar bien, ¿no? Ese 3 para 2 es lo que decíamos. Si ese balón va a carril exterior, es más fácil de defender a nivel colectivo. Yo creo que ahí el City, lo que decimos, estuvo correcto. Sí, realmente es eso. A ver, al final, pues dentro del control que tiene el City, pues aquí si en una Solanco o Colomwani ganan un duelo y se plantan en un 2 versus 2 en transición, sí que es cierto que pues al final hay oportunidades de gol, es un equipo de primera categoría, pero el City estaba muy seguro y muy tranquilo en ese sentido. Y pues un poco incidiendo en lo que hablábamos de los carriles centrales, buscaba sobrecargar por dentro con esos 4 futbolistas, con Rodri en una altura distinta, y luego con los que están por delante de él, los 3 que están por delante de él, que sí que iban alternando alturas, y pues es un poco como acababa ganando muchas posesiones, como acababa alargándolas, y bueno, aquí tenemos al Tottenham sí que atacando en la línea que decíamos, buscando atacar con 5, ocupar los 5 carriles en ese sentido, y buscar atacar mucho la amplitud, que es verdad que con este sistema parece que la intención es eso, llegar mucho por fuera y acabar dentro, o bueno, amenazar, llegar mucho por fuera y acabar dentro con esos 3 futbolistas que tienes ahí, pero es verdad que lo logró el Tottenham mucho menos que el segundo tiempo, que fue un poco lo que vimos, sobre todo con el mapa de los centros, con este sistema que en teoría es verdad que se puede decir que te debería acercar más a ello, pero sí que, pues eso, con cómo estaban mermados los primeros pases y cómo luego en esta fase ya de construcción, te diría que Haaland y Semenyo terminaban apretando muy bien los balones en los que activaban a Bissouma, que estaba muy cerca de la base, y que de hecho uno de los goles llega así, pues te diría que ahí es donde también el City estuvo muy cómodo. Yo te tendría que decir, Alexis, que no soy muy partidario de estas estructuras, ¿no? De estas distancias que hay de relación entre un futbolista y otro en fase ofensiva. Al final, las distancias son larguísimas. Es evidente que tú puedes encontrar situaciones por carril exterior para progresar y para cargar área, pero es que el Tottenham no lo encontró. De hecho, el gol de Cherki, creo que es en el minuto 10, viene de una pérdida del Tottenham en la base de la jugada con los 2 pivotes, y ahí el City se encuentra una transición casi en igualdad y superioridad numérica, ¿no? Porque al final tú en el robo ya eliminas a 5 jugadores del Tottenham, y el City pues con espacios sí que tiene calidad para marcar diferencias. Ya no Cherki, que es el goleador, Haaland, Semenyo también son jugadores, Bernardo, que te pueden marcar diferencias. O sea, yo creo que el Tottenham en este sentido, las distancias de relación entre los jugadores le pasaron factura en el primer tiempo. Luego sí que es cierto que luego lo comentaremos, en el segundo tiempo lo ajusta y ahí pues tiene mayores transiciones y las tiene de mayor calidad, y ahí el City es cuando sufre más.
Sí, es eso, es buscar un poco esas situaciones de cargar área, que al final en el primer tiempo no se le dan con este sistema donde en teoría tienes oportunidades en carriles exteriores, en el segundo tiempo sí se le da, y sobre todo eso, pues al final en ese doble pivote, donde sí que si las distancias son largas, pues la pérdida es muy riesgosa. El primer gol que llega es una pérdida de Bissouma, que Haaland aprieta muy bien, es lo que debes intentar evitar a toda costa en este tipo de dibujos. Luego, mira, alguna situación más donde se ve también claramente, pues aquí ya más que un 4-1-3-2, es el 4-2-2-2 que buscaba el City, pues eso, sobrecargando el carril central, donde de hecho los futbolistas, después de la línea defensiva, más anchos, por así decirlo, son Semenyo y Haaland, que pues eso, atacan ese espacio entre carrilero y central que tanto hemos comentado y que buscan hacer esa carrera desde fuera hacia adentro, que al final para el central, que en este caso, bueno, en este caso mejor que nunca llamado, pues de líbero, por así decirlo, tiene que estar constantemente referenciando la altura de su línea, tiene que estar sí, también pendiente de esa potencial decisión de saltar dentro o no saltar dentro, de saber que es ese hombre más en caso de pérdida y de transición y que pues, realmente es una, como comentabas al principio, una ubicación de Semenyo y Haaland excelente para Pep, que le dio mucho juego y que luego le da aquí oportunidad para el juego directo, como vimos en la primera captura con Haaland, que le da opciones de ruptura con Semenyo, que cuando el City sabía cómo acelerar, le da muchísimo en ese sentido. Está, o sea, bastante representativa. Sí, la clave del City, ya dejando un poco a nivel colectivo un poco al lado, a nivel individual, los cuatro de dentro interpretar muy bien el hecho de atacar los saltos en primera línea, ¿no? Siempre ubicándose a espaldas, persiguiendo ese salto, separándose bien de la marca para generar esa línea de pase para poder progresar. Yo creo que ahí, evidentemente Rodri sobre todo, pero los cuatro futbolistas de carril central, que los juntó ahí el City, interpretaron muy bien cada situación de partido, ¿no? Cada momento. De que si se produce un salto sobre central, yo tengo que perseguirlo, hacer la distancia corta, lo que decíamos antes del Tottenham, ¿no? De reducir esa distancia de pase para ir juntándome y progresando a través del pase, y si hay una pérdida, pues estar mejor posicionado para presionarla, para defender hacia adelante. Yo creo que ahí el City sí que fue más un equipo de Guardiola, ¿no? De lo que conocemos nosotros de un equipo de Guardiola, de tenemos que progresar juntos, tenemos que viajar juntos, y eso pues lo dominaron muy bien los cuatro de dentro. Sí, que luego, pues en lo que veíamos antes del Tottenham, también el City no se sentía incómodo si se llegaban a activar los futbolistas de fuera, que no se activaron tanto en esa primera parte, pero que si se activaban, el City luego basculaba tranquilamente, coordinaba bien los saltos y en ese sentido se notaba cómodo. Aquí, pues miramos esos mismos tres del fondo, esta pues eso, es la transición en la que, sí, este es el gol de... Lo que decíamos antes, ¿no? De la estructura que tenía el Tottenham en fase ofensiva, que una pérdida pues te dejaba en situación de 4-4. Es evidente que es una genialidad de Cherki, ¿no? Porque aquí se produce un pase al jugador francés que define muy bien y ataca muy bien esa situación, que casi creo que está en inferioridad, pero si te fijas, una pérdida elimina 1, 2, 3, 4, 5 jugadores, casi 6 del Tottenham. Y eso, pues Anton City, que tiene esta calidad arriba, pues puede ser casi situación de caos. Que lo acabó siendo que se produce aquí el 0-1 de Ryan Cherki. Sí, que al final eso es una genialidad, es verdad que es un gol, o sea, donde el marcador le está temporizando, donde acaba sacando ángulo para su derecha, y al final, pues, bueno, también es un futbolista que se te puede ir por ambos perfiles, y que también lo que comentábamos, pues es una pérdida que el City apretando bien en ese carril central, sin darle tanta prioridad a los futbolistas exteriores, acaba llevándose el 0-1. Y por aquí que tenemos, pues un poco más de esto. Cherki, que lo comentaba al principio, era un futbolista que si bien formaba parte de ese 3 por delante de Rodri, o de ese 2 por delante de Rodri más otro pivote, así que es verdad que pues es lo más cercano a dentro de un 4-3-3 un extremo derecho. En este caso, pues un futbolista que estaba entre esa línea de mediocampistas y delanteros cada vez más, y pues sí que eso sí, ofreciéndose muchísimo a pie y casi nunca al espacio, que de eso sí que se encargaban Semenyo y Haaland de dar la profundidad.
Sí, y en esa situación ya también para cerrar este tema, creo que se ve muy bien lo que decíamos antes, ¿no? De cómo el City, los jugadores del City por carril central interpretaron muy bien cómo atacar y perseguir ese salto que se producía del Tottenham en los jugadores de la primera línea, ¿no? Aquí se produce un salto sobre Rodri, que es el jugador más retrasado, que está marcado de azul, que encuentra bien, creo que es a Bernardo, y ahí con Bernardo y O'Reilly pues se produce una situación de 2 para 1, que O'Reilly persigue el salto que se produce sobre Bernardo, ¿no? Para atacar la última línea, y Cherki está también persiguiendo, acercándose a ese jugador del Tottenham que busca igualar esa situación de 2 para 1. Por lo tanto, eso que decíamos, esos 4 jugadores por carril central del City hicieron muy bien esas distancias cortitas ya para progresar y encontrar a Haaland y Semenyo en situaciones que pudieran ser favorables para ellos. Pues Albert, pues mira, ya mencionabas bastantes de las claves de esos primeros minutos, pues podemos seguir aquí en orden cronológico. En varias situaciones que se dieron del juego, siguiendo la premisa que hemos estado comentando, y algún detalle más, pues aquí, por ejemplo, el City seguía interpretando dónde estaban esas superioridades, en este caso, en ese central que persigue a Semenyo, que sigue sí que sigue abriendo espacios para el City en ofensiva, y donde siempre quien queda expuesto un poco es ese central que libra, que es quien tiene que tomar decisiones de si saltar, de si ajustar, de cómo compensar en estos casos de progresiones del City, donde esas persecuciones a Haaland y Semenyo daban mucho juego para los de Pep. Sí, también es lo que decíamos, ¿no? Una buena presión en la que no vas a hombre es en la que el lateral del lado contrario queda totalmente liberado. Y aquí es lo que vemos. Marcador blanco del lateral derecho del Tottenham está totalmente liberado. Y aquí el City, un City que no emparejó al 100%, no planteó un partido a pares, cada uno a uno todo el rato, lo consiguió emparejar desde el dinámico en el lado activo a balón, ¿no? Desde el dinamismo, desde el juego, consiguió emparejar en el lado activo. Aquí vemos como central, lateral, extremo y pivote del Tottenham están totalmente emparejados, provocando, buscando provocar situación de un juego directo. Una situación de un juego directo que 100% en esta jugada pues tenía que ir a carril central, ¿no? En esa doble punta que tenía el Tottenham desde un inicio, pero ahí claro, ahí el City tenía un 3 para 2. Un 3 para 2 que no siempre es definitivo de que tienes que ser ganador porque eres uno más, pero la intención que buscaba el City ahí, pues para protegerse teniendo ese 3 contra 2 a favor. Evidentemente que Solanke y los dos puntas del Tottenham pueden llevarse esa situación y pueden ser ganadores, pero ahí estaba la intención del City. O sea, podemos hablar de que el City estuvo bien, planteó bien a nivel de ataque, los 4 por dentro, persiguiendo saltos, ¿no? Reduciendo las distancias de pase, pero City, donde también fue efectivo con la presión alta. Es que lo que decíamos antes, el gol de Cherki llega a través de un robo y el gol de Semenyo llega a través de un robo en campo contrario. Por lo tanto, no solo destaquemos la fase ofensiva del equipo de Guardiola, sino que a nivel defensivo, en la primera parte, la ejecución del plan de partido del City también salió a la perfección. Sí, salió exactamente pues a la perfección en ese sentido. Mira, bueno, esto es una similar de buscar ese juego directo, que al final también pues optando por los duelos, donde Semenyo y Haaland, pues lo que comentábamos antes, son delanteros de élite, y en ese sentido en más de una situación deben salir ganadores en el juego directo, deben ser una opción de progresión, y luego te deben brindar esa profundidad y remate, pero que al final eso en el plan de partido es lo que intuyes y lo que te da un poco de ventajas, bien sea en un volumen muy alto o igualado, que es ya con que Haaland gane el 50% de estos duelos, que habitualmente gana más, pero con que gane el 50% de estos balones y los prolongue y te dé opciones, pues ya está haciendo su trabajo en ese sentido, y ahí el City también se crece y se siente cómodo. Luego, un poco también lo que habíamos mirado de esa presión del City con el lateral completamente fuera. En este caso, por ejemplo, minuto 28, ya sí que, bueno, es una acción donde el Tottenham sí que logra encontrar la superioridad, logra progresar con sus dos puntas, fijando muy bien a esas persecuciones de la última línea, y sí, un poco para atraer, para desviar la atención también, y el Tottenham logra progresar a través de esta situación, pero es verdad que le costó muchísimo por lo que comentábamos de la presión del City. Sí, ya dejando un lado también es lo que decíamos de la presión, que esa jugada que acabamos de comentar acabó en el 0-2 de Semenyo.
pues cuando consiguió salir el Tottenham, ¿no?, de esta presión que le planteó el City, cuando fue atrevido en los primeros pases, cuando dejó de jugar directo, cuando ya el extremo, como vemos, que es el que va a recibir ese siguiente pase, se mete más hacia adentro, que de ahí viene también el ajuste que hace Thomas Frank en el descanso de cara a la segunda parte, y cuando ataca viene ese 2-1 en la base de la jugada. O sea, al final, que el City dejase ese +1 atrás, ¿no?, entre los dos puntas, permitía que el Tottenham tuviese un +1 en zona 1, ¿no?, en los primeros pases, ya cerca de su área. Es evidente que son pases pues que es de riesgo alto, ¿no?, de que te puede invitar a la presión del rival, que un error puede ser ya ocasión clara o incluso gol del equipo contrario, pero de las pocas veces que el equipo de Thomas Frank, los Spurs, salen desde zona 1 con el balón controlado es cuando son atrevidos ahí, cuando orientan hacia un costado, cuando encuentran al hombre libre ya con el balón cruzado, ¿no?, con el interior, cuando encuentra al extremo metiéndose en carriles interiores, en carril central, pues encuentra ese pase ya para poder darle giro. ¿Por qué no salta también, no? Podemos decir, ahí es un salto, ¿no?, de que el lateral le puede dar, igualar ahí, pues ya es lo que decíamos, ¿no?, que en la zona 2-3 el Tottenham adoptaba una estructura de 3-2-5. Eso implicaba que el carrilero izquierdo o lateral izquierdo ya cogía altura y ya podía fijar o llamar la atención del lateral derecho del City. Por lo tanto, ahí se generaba una situación en la que el Tottenham podía encontrar salida y ya progresar a través del juego directo hacia campo contrario. Sí, pues precisamente, a ver, esta es de las pocas en las que finalmente progresa y bueno, la siguiente acción que tenemos ya directamente es la del gol del City, donde la presión pues se rige bajo los mismos estándares que estamos comentando. Hay un lateral alejado libre, hay un potencial golpeo y una zona de 2+1 contra 2 en la que estábamos hablando del City contra la delantera del Tottenham en este caso, y sí que al final pues es un poco lo que le hacía estar cómodo en esos potenciales golpeos, en ese juego directo, y luego pues se da directamente tras la recuperación esa superioridad en transición, o esa transición peligrosa, no necesariamente en superioridad, pero que es lo que le da alas al City en esas situaciones. Sí, lo que decíamos, ¿no? Lateral liberado significa buena presión, cuando tú no igualas a hombre. Situación de que si emparejas en lado activo balón, ¿no?, pivote, extremo, lateral y central quedan ahí emparejados, buscando provocar situación de un juego directo en la que aquí el City con Rodri y con los centrales tienes un 3-2, que no te asegura salir 100% ganador de ese duelo, pero sí que tienes más opciones. Y esta situación, Alexis, es la que acaba en el gol de Semenyo, ¿no? O sea, es un patrón común que el City tuvo en la primera parte. Ejemplifica muy bien que fue el plan de partido en fase defensiva, en fase de presión alta, ¿no?, en los momentos sin balón. Y el City, pues, que consiguió generar los dos goles, ¿no?, en ese 0-2 que salió, bueno, con el que se fue al descanso. Sí, al final se va con ese resultado favorable y al segundo tiempo pues tenemos el ajuste de Thomas Frank, que luego cambia un poco los papeles del partido y lo podemos mirar en las siguientes capturas, que vamos a ver un poco de lo que fue el segundo tiempo. Pues Albert, tenemos por aquí pues lo que fue ya la segunda parte entre este Tottenham y el City, donde el Tottenham pues también entendiendo un poco, bueno, al final con ese cambio al Cuti al descanso y entendiendo un poco pues lo que termina requiriendo el partido, pues busca también por dentro tener un hombre más con un Sarr que al final, más que ser un futbolista exterior, acaba siendo un hombre dentro. Lo que sí que es verdad que luego lo defiende en 4-4-2 y es quien hace la amplitud en ese caso, pero bueno, se acerca a una posición similar a la de Xavi Simons, que es verdad que luego está mucho más alto y en distintas situaciones del juego te da mucho más en ofensiva y a pesar en defensiva, pero que sí, al final busca emparejar el partido dentro, busca no tener que saltar tanto, que luego lo miraremos en el apartado defensivo, pero ahí es donde acaba pues dándole más vida al Tottenham el partido y encontrando muchas situaciones luego por fuera. A partir de estas situaciones, o sea, al final teniendo los carrileros, tienes esos hombres exteriores para fijar y se supone que para llegar, pero logró activarlos mucho más, tanto a Udogie como a Gray, teniendo un hombre más dentro y centrando la atención dentro. Sí, el Tottenham en la segunda parte mantuvo la idea, ¿no?, del juego directo, de buscar jugar directo sobre la última línea, pero lo afrontó de forma totalmente distinta. O sea, si comparamos las dos imágenes
bueno, una imagen de la primera parte que ya hemos visto con esta de aquí, vemos que ya la ocupación de espacios por carril central cambia por completo. O sea, tú mantienes la estructura quizá, ¿no?, de ese 1-4-2-4, pero ya los extremos cogen una altura distinta. Ya se ubican más por carril central, dándole más recorrido, más altura a los laterales. Y en este caso tú, si tú juegas directo aquí, tienes más opciones o tienes más jugadores en carril central para ganar juego directo, el duelo individual, o para ganar caídas y segundas jugadas y a partir de ahí ya ser vertical por fuera, ¿no? Incluso pudiendo generar, ¿no?, ese 2-1 con extremo y lateral contra lateral del Manchester City. Yo creo que ahí el Tottenham acertó, Thomas Frank acertó en la segunda parte en ese ajuste, y ese juego vertical o ese juego directo, pues ya el Tottenham lo afrontó con situaciones de mayor calidad, ya a nivel campo contrario, ¿no? Aquí lo vemos, que ya también lo que decíamos antes, ¿no?, que en la primera parte el lateral izquierdo cogía más altura, y yo creo que en situaciones de giro ya instalado en la 2-3, ¿no?, con esa línea de 3 centrales, si un lateral iba largo, el otro se quedaba más corto. En situaciones de giro, el Tottenham hizo mucho daño al Manchester City con los alejados, porque al final el City emparejaba, ¿no?, aquí lo vemos, 1-1 con la línea de 3 centrales, y por dentro también buscaba, ¿no?, emparejar, o tenía la intención de emparejar. Eso hacía que si el giro del Tottenham era rápido, incluso un balón diagonal de juego directo, pues el Tottenham tuviese situación de superioridad numérica, sea 2-1, 3-2, y el Tottenham consiguió hacerle mucho daño al Manchester City. Sí, que en ese sentido, pues mira, son un poco similar esas llegadas por fuera con este sistema, que luego, pues lo que vimos al principio del todo, con esa cantidad de centros laterales tan abultada en el segundo tiempo, porque las llegadas por fuera se activaban mucho más, y luego lo podemos ver también defensivamente, pero defensivamente también el Tottenham se cerró mucho más por dentro, priorizando ese carril central que al City le daba mucho juego, y también llegaba mucho más por fuera del City, donde ya no estaba tan cómodo. Y luego, pues esa misma superioridad por dentro que buscó el Tottenham, o esa ocupación de carriles centrales más que exteriores, también le dio la posibilidad de que el City, por ejemplo, en este caso, el lateral sale muchísimo de zona para atacar a un futbolista que parte como extremo, pero que es más un hombre interior. Y allí luego es donde nacen los espacios por fuera, donde nacen los espacios para giro en los emparejamientos, y aquí de hecho, o sea, lo que comentábamos antes de cuando el lateral contrario está libre, la presión es tan buena, aquí ya no se ve a un lateral tan libre, porque es verdad que los giros al City ya le pueden ocasionar cierto vértigo y pueden ser potencial peligro. Sí, y ya obligaba, ¿no?, al extremo del lateral, o sea, al extremo contrario del City le obligaba a cerrar más, ¿no? Porque si no, el Tottenham encontraba situaciones también de tener 4 por dentro, lo que planteábamos del City en la primera parte, ¿no? Que los extremos ya por dentro generaban distintas alturas, ya tenías 4 jugadores con las distancias más cortas, y manteniendo la idea de jugar directo, pero el Tottenham también podía generar opciones, ¿no?, de jugar desde el corto, desde el pase, para progresar juntos y luego ya encontrar situaciones más favorables. Yo creo que la clave también fue que Rodri dudó muchísimo sobre quién ir, ¿no? Y eso obligaba también a laterales o jugadores de línea defensiva a tener que saltar, a tener que alargar ese salto defensivo y a dejar espacio a su espalda, ¿no? O sea, aquí te fijas, el par de Rodri está a su espalda. O sea, que aquí si encontraba situación de giro, ya te plantabas en clave Tottenham en situación de 4-3, porque Rodri ya a esa situación ya no llegaba. Si ahí el Tottenham, el equipo de Thomas Frank, si encontraba giro, pues era una situación de 4-3 para atacar última línea. Sí, que al final pues es el vértigo que genera, y que después de 45 minutos haciendo pues básicamente lo mismo después de identificarlo al principio, pues el segundo tiempo se convierte en un partido completamente nuevo básicamente, y donde el Tottenham pues ya no solo con esos giros, sino luego también con el juego directo, teniendo un hombre más interior que extremo o carrilero. Luego primero ataca muy bien esa profundidad, con esos saltos y con esos emparejamientos, y luego también tiene un hombre más para las potenciales prolongaciones, o un hombre más cerca. Allí las distancias de relación, que era un poco también lo que hablábamos al principio, donde el Tottenham pues en su primer sistema acaba con distancias muy largas, está muy expuesto ante la pérdida y luego no puede, si no está junto para ese viaje con balón. En estos casos sí que ese interior alto está más cerca de ese último duelo, de esas prolongaciones, de esas combinaciones, de esos 1-2,
y allí también le da una oportunidad más de progresar. Es un Tottenham mucho más fresco, mucho más fluido, y que el City, pues como te digo, al final tiene que identificar un nuevo partido en el principio del primer tiempo. El Tottenham tiene su momentum, como lo dijo Pep, y se planta con el 1-2 y ya genera muchísimo peligro. Sí, y el hecho, lo que decíamos, de ubicarte a espaldas de tu par siempre te suele dar opciones de ventaja, ¿no? Ya sea para jugar directo, como en la imagen anterior, de que si tú ya lanzas ahí, tienes situación de 3 para 2, o lo que decíamos aquí, situaciones de giro, ¿no? En el que el Tottenham encontró giros, con los 4 por dentro, pues ahí tenía ya situación de incluso un 4 para 2, porque Rodri estaba lejano, si ahí encontrabas ese pase interior desde fuera hacia adentro y el de dentro ya encontraba el giro, pues el Tottenham se plantaba en situación de superioridad en carril exterior ya para progresar y ser directo. O sea, es lo que decimos, al final el Tottenham mantuvo la idea inicial de ser directo sobre una línea defensiva del City, que quizá no es la más rápida a campo abierto con espacios, que no es rápida en los giros, si el balón le supera, y ahí el Tottenham sí que tiene jugadores pues veloces a campo abierto, pues el Tottenham lo planteó totalmente distinto. Y yo creo que lo acertó, el contexto también de juego le favoreció, y lo que decíamos al inicio del vídeo, Alexis, el partido se premierizó, el partido empezó a tomar tintes de juego directo, de verticalidad, de transiciones, y ahí el Tottenham pues marcó diferencias. Al final, lo que decíamos, el City pues no es un equipo tan Premier en este sentido en el City a día de hoy, ¿no? Con las bajas de Savinho, de Doku, de jugadores que quizá también se pueden adaptar a este contexto de transiciones, de juego directo y de partido con espacios, sino que es totalmente distinto con esta plantilla a día de hoy, ¿no? Con los jugadores que tiene disponibles. El Tottenham se llevó el partido a su terreno, se lo llevó de forma a nivel táctico, a nivel de planteamiento acertada, ¿no? A nivel de intervencionismo de Thomas Frank en el descanso fue acertado, y el 2-2 final, yo te digo, Alexis, no es casualidad. O sea, al final el City, lo que decíamos, en la segunda parte se encontró escenarios que ahora mismo no sabe dominar, que es de acelerar situaciones de transición en inferioridad, que este ajuste y el contexto del partido de la segunda parte lo provocó, y pausar situaciones en las que sí tenía que acelerar, cosa que en la primera parte pasó totalmente lo contrario. Sí, al final pues un poco también lo que comentábamos. Luego eso, el Tottenham pues tiene ese momentum, por así decirlo, y acaba pues siendo un 2-2 donde realmente es un auténtico golazo de Dominic Solanke, pero que provocado por esa insistencia, por esa intensidad, por esa fortaleza en ese juego directo y en ese correcalles, por así decirlo, donde el Tottenham sí que se siente con aires de superioridad, se siente muy bien, se siente muy cómodo, y el City llegando por fuera, de hecho, ya no se sentía tan cómodo, donde se tenían que hacer sus laterales muy largos, tenía que caer Cherki muchas veces a zonas laterales, y por más que ambos tuvieron muchas situaciones de centro lateral, el Tottenham era muchísimo más peligroso cargando el área y llegando en ese sentido, y bueno, lo vemos con el segundo gol de Dominic Solanke, por ejemplo. Y luego, que incluso, y precisamente por ahí pasa el partido también, tienes a hombres más de juego interior, que están más dentro, y ese 1+3 que tenía el City contra el Tottenham en el primer tiempo se hace un poco más estático y se hace un poco menos dinámico y más complejo de generar progresiones cuando el Tottenham en el segundo tiempo planta ese bloque medio 4-4-2, intentando priorizar tapar el carril central, y eso el City lo que tiene que buscar pues son alternativas por fuera, y allí, como te digo, ya no se siente tan cómodo, ya no se siente tan peligroso y tan amenazante como sí que lo hacía en el primer tiempo. Y esos 3 futbolistas que estaban por delante de Rodri tampoco generan muchísimas superioridades por dentro, no, esas distintas alturas no le causan problemas al Tottenham porque no duda en cuánto saltar ni cómo saltar, sino que simplemente se mantiene junto, y en caso de que se filtrase sí que saltaban con tiempo y espacio, y allí estuvo como el Tottenham después de esa intervención de Thomas Frank. Sí, no, y esta imagen me viene de perlas, ¿no? Para ejemplificar lo que decíamos, ¿no? Un City que en la segunda parte se empezó a desnaturalizar, también mérito del Tottenham de plantear este escenario, y lo que habíamos comentado de la primera parte, de esas distancias cortas desde el pase, de perseguir saltos, pues el City en la segunda parte no lo tuvo.
vale que el fútbol son momentos, no se puede analizar desde una imagen, desde estático, ¿no? Pero aquí vemos como Rodri tiene que superar desde el pase 2 alturas, o sea, 2 líneas del Tottenham, ¿no? La línea de los 2 puntas y la línea de medios. O sea, que los 3 jugadores que en la primera parte sí que se relacionaban desde el pase y teniendo la distancia muy corta entre ellos, pues aquí ya la base de la jugada, ¿no? Que es ese espacio entre línea ofensiva y línea de medios del rival, está totalmente desocupada. Vale que Rodri es un jugador capaz de superarte 3 líneas desde el pase, pero claro, aquí ya el Tottenham, una pérdida del City te planta en el mismo escenario que decíamos del Tottenham, no en la primera parte, ¿no? De las distancias largas, que una pérdida me puede perjudicar en transición. Pues en la segunda parte se cambiaron los papeles, ¿no? O sea, el City empezó a hacer cosas que en la primera parte no había hecho y la fase defensiva y ofensiva del Tottenham planteó un escenario de partido en el que el City no se sintió para nada cómodo y a partir de ahí no encontró respuesta y el 2-2 que consiguió remontar y poner en el marcador el equipo de Thomas Frank no es casualidad. Sí, que al final, pues es eso, se sintió mucho más cómodo el Tottenham en ese sentido, sin tener que decidir si saltaba o no, y es verdad que, pues más o menos lo que comentábamos a lo largo de estos últimos minutos, pues la intervención de Thomas Frank a mí me parece brillante en ese sentido, y bueno, ya para ir concluyendo, realmente, pues eso es lo que podemos hablar del segundo tiempo, que ese cambio, sobre todo la principal variante, la entrada de Sarr con la salida de Cuti Romero, y eso, pues el Tottenham logra sentirse mucho más cómodo en un partido donde luego se genera mucho más caos, por así decirlo, en esas llegadas por fuera, en esas posesiones mucho más rápidas y recuperaciones contrarias también, y donde el City ya no manejaba el tempo del partido y se encontraba por delante, más que líneas de presión, se encontraba por delante un bloque difícil de superar y amenazante tras su recuperación. Entonces, allí es verdad que Thomas Frank entendió sus virtudes y debilidades del primer tiempo, entendió perfectamente cómo intervenir y al final el Tottenham rasca un empate con muchísimo mérito, por más que luego el Manchester City en el segundo tiempo se vio sin armas, es un segundo tiempo brillante del Tottenham. Sí, yo creo que fue un partido, Alexis, que nos dejó muchos detalles, ¿no? A tener en cuenta y analizar, como hemos hecho en el vídeo. La primera parte, pues sí que bastante interesante como lo planteó Pep Guardiola, ¿no? A nivel de ataque, con esas 4 alturas, con la ubicación de Semenyo y Haaland entre central y carrilero para atacar los espacios, ¿no? Si se producía el salto de ese central del medio que hemos comentado y el ajuste de Thomas Frank. O sea, a mí me parece muy, muy interesante. O sea, tú puedes tener una idea de juego, tú puedes tener un modelo de juego y más en un partido muy concreto como es contra el City de Pep, lo puedes tener de una forma que no fue del todo buena, no salió del todo bien como te esperabas en la primera parte, pero de ahí entra la figura del entrenador, ¿no? Junto a todo su staff, evidentemente, analistas segundo, de decir, hostia, ¿qué está pasando? ¿Qué no estamos teniendo, no? En esta primera parte, vamos a corregirlo, vamos a afrontarlo de forma diferente en la segunda parte. Lo hicieron bien, con la reubicación, ¿no? De los extremos más a carril central, a pasillos interiores, y ahí el Tottenham se sintió mucho más cómodo, ¿no? Desde el juego directo. Tuvo mayores situaciones de juego directo, pero sobre todo las tuvo de mayor calidad. Sí, en efecto, y con muchísimas llegadas por fuera donde sí, claramente se ve mejor que el City en esas situaciones. Pues Albert, con esto yo creo que bueno, ya hemos llegado al final. Ha sido un análisis bastante extenso de un partido que nos deja muchos detalles a nivel táctico. Por mi parte, Albert, agradecerte por pasarte una vez más por acá, que bueno, siempre es un placer compartir contigo. Nada, un placer a ti. O sea, gracias a ti, Alexis. Es un placer siempre estar aquí contigo y comentar y analizar el fútbol, ¿no? Al final es lo que más nos gusta a todos. Sí, que no se nos olvide siempre pues darle el recordatorio a quienes nos ven, que dejen un like por acá en el video para que sigamos con más. Estamos aquí a full con muchos análisis semanales de partidos, de equipos que siempre nos dejan muchos detalles tácticos y tendencias tácticas que observar y nada, por nosotros siempre un placer pasarnos por aquí para seguir hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta. Así que dejar un like aquí abajo, compartir el video y nada, nos seguiremos viendo una vez más en The Game Changer. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.